Diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedios AM1220. Han pasado algunos minutos nomás desde las 3 de la tarde y este programa sale al aire gracias a gran José Venturini y al gigantesco, ¿quién es? Pase, y al gigantesco operador que nos está acompañando hoy. Hoy tenemos café, nos vamos a agradecer quién nos lo dio, la cosa es que estamos tomando. Tenemos que conseguir, Javier, un canjecito, Javier Martínez en operación técnica, o Matías, lo ponemos a Matías también a operar ese tema. No puede ser, todas las radios tienen canje de todo, nosotros nada. Recién escuchaba a los amigos de una compañía de micros que también, ¿no? Nos podríamos ir en viajecito a Florianópolis, pero no, acá no, es la pobreza franciscana de tendencias, hasta las 17 en el aire de Ecomedios. Bueno, muchos temas para conversar. Quizás, a mí me gusta hablar temas que no tengan que ver con la coyuntura. Hoy vamos a hablar sobre medio ambiente, como siempre. Vamos a tener a la Julieta Sibona seguramente con alguna recomendación referida a temas del espectáculo.
¿Qué podemos ver? Seguimos en vacaciones, así que los niños seguramente la cartelera la copan los chicos o los temas así más infantiles, pero está bueno porque Julieta nos tira muchas ideas y en general con una visión piola, ¿no? No hasta medio lejos del circuito comercial, y a veces cuando el circuito comercial vale la pena, porque no lo comercial es sinónimo de malo, no seamos snobs tampoco, porque muchas cosas buenas vienen del primer mundo en materia de arte, así que es importante tener ese ojo y ese criterio para, primero, no jugarla de snob y segundo, no perdernos nada de lo que no viene justamente del primer mundo. Con ese amplio criterio, Julieta Sigona siempre nos da unas recomendaciones acá en el programa. Y yo diría que lo de Julieta es lo más coyuntural que hacemos en el programa, porque obviamente no nos podemos ir de lo que son las carteleras, ¿no? De espectáculos, los productos que hay en las distintas plataformas de internet que nos permiten decir, bueno, pueden encontrar en este momento particular tal producción, tal película, porque por más que sean viejas, algunas películas las sacan, ¿no? de las plataformas. Esto va variando un poco también en función de no solo el gusto de los consumidores o de los suscriptores a estas plataformas, sino también un poco del éxito que vayan teniendo en cuanto a las visualizaciones, ¿no? Cuando ven que en una película no pasa naranja, la vuelan. Como todo. Si no es interesante, no sigue figurando, ¿no? Como casi todo en la vida. Bueno, más allá de esta filosofía trucha que estoy haciendo, todo viene a cuento de esta necesidad que, quizás más por un tema de necesidad que de convicción, tenemos en el programa de no tratar muchos temas coyunturales, ¿no? Porque la verdad que para hacerle competencia a otros medios con grandes producciones y con quizás esta capacidad para seguir el minuto a minuto, y con la presencia también de las redes sociales, ¿no? Que un poco nos mantienen justamente al instante informados, la verdad que es correr una carrera innecesaria. A veces pasa esto también con la tecnología, ¿no? Uno quiere, cuando ofrece algunos servicios que tienen que ver con la tecnología, se mete a correr, más allá del éxito que pueda tener o no, pero lo básico es meterse a correr una carrera que quizás no siempre es interesante, porque la tecnología se actualiza casi cada segundo y bueno, y entras en una carrera también medio loca. Entonces decidimos hacer a la vieja usanza radio, como estamos haciendo, y esto también responde a una pregunta que más de uno a veces hace, ¿no? ¿Por qué no haces un streaming? ¿Por qué no haces una radio online? ¿O por qué no estás acá o allá? Y bueno, sí, está bien, son tantas las plataformas que hay que se hace lo que se puede, ¿no? Con el tiempo que se puede. Igualmente, el impacto puede ser interesante, pero vale más el contenido que donde estés, ¿no? Después se viraliza solo, en todo caso. Nos ha pasado con algunas cositas que hemos dicho acá, que sin querer se han viralizado y fue así, sin querer, prácticamente, ¿no? Esto sin quitarle mérito a quienes en su momento oportunamente manejaban las redes sociales, pero la verdad que nos estamos arreglando con José Venturini y quien les habla, que somos, en mi caso, hablo por mí, bastante malo a la hora de los posteos y todas esas cosas. Y bueno, pero salen algunas cositas. El otro día hicimos la crítica entre comillas, ¿no? El comentario que hicimos sobre el libro que se llama Viva la Libertad Carajo, de 5 autores, algunos vinculados con el CONICET, muy interesante. Bueno, lo colgamos en una de las plataformas, en TikTok creo que fue, no sé cuántas visualizaciones tuvo en un ratito nomás, ¿no? Pero miles estoy hablando, ¿eh? Ahora, si me decís que hubo distinto entre lo que hemos publicado esa vez y alguna otra vez que hemos publicado otra cosa, no sé, habrá sido la hora fue más o menos esta misma que estamos hablando ahora, en vivo, ¿no? En 15 horas, 16, no sé cuál es el algoritmo que hizo que se disparara eso y que explotara ese comentario pavote que ni siquiera tenía que ver con la crítica, ahora me acuerdo, tenía que ver con el anticipo. En un rato estamos acá en la radio, no sé qué, que Javier puso fuerte el sonido para que se escuchara que estaba el separador de la radio, que era la radio. Me acuerdo que vino acá al estudio y eso se viralizó terriblemente. No sé por qué, tampoco me importa, pero digo, uno a veces se preocupa por esos temas y quizás depende más de la casualidad o que de otras estrategias, ¿no? Pero bueno, se ha trivializado mucho eso, y eso hace que el periodismo se vuelva también bastante
bastante trivial, porque están buscando ese ratito, ¿no? Entonces reduciendo al mínimo lo que tiene que ver con los contenidos, sobre todo en materia de tiempos, ¿no? No solo del contenido mismo, sino el tiempo en el que se emite el mensaje. Y esto es una macana, ¿no? Porque quizás uno necesita algún desarrollo para poder trasladar alguna idea, y sin embargo esa tiranía, esa dictadura de los, que era la dictadura de los poquitos caracteres en Twitter, que se traduce ahora también a imagen y video, con la dictadura de la duración de los comentarios, hace que realmente muchas veces no se pueda uno explayar o no se pueda uno como audiencia regocijar con buenos contenidos, porque es muy difícil concretar en poco tiempo o en pocas palabras quizás un pensamiento elaborado. No digo que sea este que están escuchando ustedes, que quizás más que elaborado es aburrido, o mucho gregre para decir Gregorio, como decía un amigo mío, más larguero que radical en un pedestal. Ese se me acaba de ocurrir a mí, pero la verdad que son largueros los correligionarios. Pero la realidad es esa, ¿no? Se estaba haciendo el contenido terriblemente, y el tiempo que uno le dedica a eso, ¿no? Antes era, o se podía denominar una persona influyente, lo que ahora se denomina influencer. Influyente era aquel que realmente con sus comentarios te podía, desde una radio, no sé, movilizar una plaza, ¿no? Desde una televisión te podía, o desde un diario te podía tirar un gobierno. Eso eran las personas que se consideraban influyentes. Esos periodistas que vos esperabas, a mí me pasa, pero ya soy un raravis, ¿no? Pero vos esperabas el día que publicaba su nota, su gran nota, su extensa nota, para leerla, porque sabías que ahí iba a estar más o menos condensado algo que uno como profesional se había perdido, o información que realmente era relevante para los lectores del común. Sin embargo, hoy eso se ha perdido totalmente, ¿no? Al contrario, hoy ya uno espera poco de todo lo que anda dando vueltas. Y también se complica la tarea de esos periodistas, ¿no? Que tienen que darle un plus a su información, porque ya está todo publicado. Entonces se repite mucho lo que se lee, uno que es un adicto a tratar de leer y consumir todo. Yo pongo, en vez de poner música, yo pongo YouTube, que solito me va tirando, no sé, desde la columna de Pañi hasta los podcasts de Zayat y Pablo y Toto Ibáñez, pasando por de derecha a izquierda todo lo que quieras, desde canales libertarios hasta, no sé, hasta Navarro, pasando por supuesto por Ecomedios, todo me tira absolutamente todo, y yo escucho como quien escucha música de fondo, bueno, todo eso. Y es increíble cómo se repite todo, ¿no? Es como ver un noticiero donde se repite el mismo asesinato 10 veces y parece que bueno, que está lleno de asesinatos y es el mismo, claramente, como la gente mira un ratito nomás. Bueno, entonces hace más difícil la tarea del periodista para resultar justamente atractivo, y ahí es donde empieza a competir el periodista con el influencer, ¿no? El influencer, ¿qué es ahora? Ya no es ese influyente que te convocaba a una plaza, te golpeaba un gobierno, te cambiaba de ideas, sino es, no sé, una chica, son chicas atractivas que se mueven en pantalla, no sé, una pelea de box. A cada uno le muestra igualmente una cosa distinta, ¿no? Yo estoy confesando un poco entonces cuáles son mis gustos, pero la verdad, más allá de eso, no se encuentran demasiadas cosas en esos influencers. O sea, hagamos un promedio de influencers, no hay muchos que puedan realmente influir como estamos definiendo eran las personas influyentes antes. Esta guerra, esta diferencia entre influencer e influyente, la verdad que me parece interesante para ver un poco cómo se licuó también todo eso, ¿no? El pensamiento, el contenido y los tiempos mismos, ¿no? Ese tiempo que Borges decía que fluye el tiempo, lo decía en inglés, ¿no? No lo voy a decir en inglés porque pronuncio muy mal, Venturini después me va a retar, sino que es un lector y conocedor del idioma inglés, pero el tiempo fluye en el medio de la noche, decía algo así, ¿no? Borges, como que, bueno, que más allá de lo que uno quiera, haga o deje de hacer, el tiempo fluye. Bueno, ahora lo que parece que deja de fluir son las palabras, los contenidos, en función de estar en esta caja, ¿no? Que los condiciona a una pequeñez en tiempo y en espacio que realmente es una pena, pues se está perdiendo
y se está perdiendo mucho. Y por eso también la sociedad, ¿no?, está un poco más cansada o desinteresada en estos temas, porque bueno, está más distraída, obviamente. Es como un chico que lo distraes con cosas y no presta atención donde tiene que prestarla. Así que bueno, no le podemos pedir peras al olmo tampoco si este bombardeo es constante. Así que no creo que tenga solución. No es un problema argentino, es un problema mundial, que hace que los discursos, y esto afecta también a la política, cada vez más alejada de la gente o más tendiente a tratar de encajar en estos moldes. Y esto también es un problema, ¿no? Y esto explica un poco también el resurgimiento de algunas derechas, que con eslogan simples, vendiendo humo, como se decía en la época de Miguel Aldet, quizás ya es suficiente como para penetrar en las cabezas de la gente y convencer de alguna manera, si hablamos de la política, al votante que haga tal o cual cosa. Así que no es de extrañar que las extremas derechas en este contexto también fluyan, y hablo de extremas derechas como podría decir también los populismos exacerbados, que fluyan y se puedan manejar con la máxima de las tranquilidades en un mundo donde cómodamente sus predicamentos cortos y sin demasiado contenido tienen buena pista para aterrizar, que es la pista hueca de la cabeza hueca de la gente hueca, en definitiva, pero que no es culpa, insisto, de la gente, sino de este ahuecamiento que han venido sufriendo durante todo este tiempo con este cambio también de las tecnologías. En función de toda esta zaraza que vengo diciendo, vamos a tener hoy en el programa a Pedro Calvo. Pedro Calvo es un dirigente radical, va a venir a las 4 de la tarde. Nos va a venir a hablar de Europa, de la relación de Milei con el mundo. No sé si está preparado para tal tarea, pero yo le voy a preguntar. Nos va a hacer un análisis de todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando, los surgimientos de las extremas derechas? Él dio una charla, creo que fue el jueves pasado o el viernes, que estuvo también por Zoom, dando vueltas por ahí. Muy interesante, vamos a ver si podemos tenerlo también, bueno, va a estar acá en vivo y parte de esa charla seguramente va a ser un disparador para hablar y otros interesantes temas que vamos a hablar con Pedro, un dirigente radical de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso, como escribió una nota, creo que por el portal de Laura Chezarreta, Avance Progresismo, creo que se llama o algo así, ahora José me va a decir exactamente cómo se llama, porque no me acuerdo. Bueno, ahí mismo está la nota, que pueden verla, una nota de opinión muy piola de Pedro Calvo. Vamos a hablar de ese tema y de algunos otros más. Bueno, la tenemos quizás, después de un poquito de música, la podemos pasar a María Rosa Dabañino, ¿sí? Seguramente nos vamos a conectar con ella, así que vamos un poco de música. Tomo un respiro, me como el alfajor y el café que no conseguimos por canje, y en un rato volvemos a Tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Afternoon in a room full of empty
Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, ella es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Y como siempre, a través tuyo saludo a la audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, este lunes vimos una nota de opinión en Infobae, que recomiendo su lectura, una nota de opinión tuya sobre ambiente, relacionándolo con la política. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto? ¿Qué es lo que escribiste? Bueno, realmente es una alegría que Infobae haya publicado esta nota en la cual hago referencia a varios temas conflictivos en la relación entre la política y el ambiente. La política tiene una deuda con el ambiente. Esa deuda está basada en ciertos conceptos que yo desarrollo ahí en la nota, pero que son trascendentes y que deben ser tomados en cuenta. Existe una desigualdad entre los países que emiten gases de efecto invernadero, que tienen una gran contaminación del ambiente y las responsabilidades que tienen. Realmente deben tomar las riendas del asunto y hacer que esta política, las políticas del medio ambiente, sean una realidad. Además, existen otros factores concomitantes que agregan elementos a esta desigualdad en la relación entre los países, grandes emisores de gases de efecto invernadero, y los países como podrían ser Argentina y otras zonas regionales del mundo, donde las emisiones son de menor cuantía. Además, existe una subestimación de la crisis climática. A pesar de la evidencia científica, hay líderes políticos que descreen de la urgencia de tomar medidas para mitigar los efectos. Además, hay intereses económicos, donde las prioridades ambientales están dadas hacia los combustibles fósiles. Claro. Hay una falta de regulación estricta, hay concesiones de subsidios que perpetúan ese modelo económico dependiente de los petroderivados. Hay también un insuficiente apoyo para la innovación y tecnología verde. A pesar de lo que dicen, no generan un presupuesto adecuado para continuar con las investigaciones para mitigar los efectos del cambio climático. Con respecto a esto, me gustaría decirte que en el tema ambiente, las decisiones tienen que ser acertadas y oportunas. Existe un futuro que puede ser sostenible, pero tienen que tener en cuenta todos estos factores que yo te enumeré. Y como conclusión me gustaría decirte que en la lucha contra el cambio climático tiene que haber un compromiso real y sostenido. Necesitamos un ambiente justo y habitable para todos. Y además siempre termino mis charlas con una frase en la cual digo que no existe el plan B en ambiente. Y además el futuro es hoy. Lamentablemente el futuro es hoy. María Rosa, entonces recordá si querés, esta nota de opinión se puede encontrar ya en Infobae, ¿no? Exactamente, los invito a todos ustedes a que lean la nota, que realmente me siento muy honrada de que Infobae haya reconocido la importancia de la difusión de todas estas medidas que pueden hacer un cambio trascendente y las relaciones que existen entre la política y el medio ambiente. La nota la pueden llegar a encontrar en el portal de Infobae, en el área de notas de opinión. Muy bien, y se llama Las deudas de la política con el ambiente. Te mando un saludo grande y retomamos el contacto en cualquier momento. Chao, gracias. Hasta siempre, Pablo. María Rosa Dabañino es especialista en temas ambientales y estuvo aquí en Tendencias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí.
But check your watch and wallet now before I go and you're too late. You gotta look sharp. You gotta look sharp, sharp, sharp. And you gotta have no illusions. Just keep going your way, looking over your shoulder. Yeah. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias, han pasado 34 minutos desde las 15 y lo tengo a mi siniestra en la pantalla o mi diestra en la pantalla. Mi siniestra en la pantalla, pero mi diestra en la realidad, a José Venturini. Bueno, José, nos llegó una información que quería que compartieras con la gente.
un homenaje a la mujer y a la madre tierra que se Sí. va a realizar el jueves 8 de agosto a las 20:30 en el auditorio de la Fundación Beethoven. Ajá. Un baile, algo de cultura, Sí. una danza que se llama Sumaj Pachamama, Sí. con la creación y dirección de Matías Santos, la voz inconfundible de La Charo, y un viaje introductorio hacia el origen de la vida y de nosotros mismos, y acompañado por los talentosos bailarines del Teatro Colón. Bárbaro. Natalia Pelayo, Marisol López Prieto, Yara Fasay, Eliana Figueroa, Manuela Rodríguez Echenique, Candela Rodríguez Echenique y Matías Santos. Bien. ¿Cuándo es eso, José? Jueves 8 de agosto 2030 en el auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe 1452, Cava. Sumaj Pachamama. Bueno, gracias, señor. Era una información interesante que nos gustaba compartir con ustedes. Bueno, decíamos al principio de la conversación, acá en Tendencias, que es interesante hablar de temas que no sean tan coyunturales, ¿no? Avisábamos que iba a venir Pedro Calvo a eso de las 4, para hablar un poco sobre Europa y alguna cosita más que tengamos ganas. Por supuesto, se va a extender y vamos a tratar de retenerlo bastante. La tenemos a Julieta Sibona también por ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar pie. Pero antes de eso, y por eso estaba hablando y me acordé del tema, de los temas coyunturales y los temas no coyunturales, me parece interesante comentar un tema que tiene bastante vigencia hoy, ¿no? Y como este programa después usted por ahí lo escucha en Spotify o dando vueltas por ahí en YouTube o donde queda grabado, por ahí después ya no tiene mucha vigencia, pero lo cuento igual porque me parece que es interesante. Que tiene que ver con esto de las redes y la información, las fake news y las movidas que están teniendo lugar en este ámbito puntual, que son las redes sociales, que no dejan de ser otra cosa, o comportarse como un medio de comunicación que muchas veces influye y mucho, por lo menos instala temas. Y fíjense ustedes cómo ha sido instalado esta semana, ayer, sin ir más lejos, el tema de Victoria Villarruel, ¿no? Victoria Villarruel es la vicepresidenta de la Nación, como ustedes saben, y ocupa un lugar, vamos a explicar esto porque van a entender por qué, ocupa un lugar que es una suerte de, ni siquiera discutible, ¿no? Ocupa un doble rol. Uno es la vicepresidenta, entonces en caso de que el vicepresidente por alguna razón no esté en el país, se muera o no sé, o deja la presidencia por lo que sea, ocupa ese lugar la vicepresidenta, ¿no? Es la segunda en la línea de mando, para ser la más corta. Y a su vez es presidente de la Cámara de Senadores de la Nación, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ¿y dónde la colocamos a la hora de ponerla en un organigrama? ¿Dentro de lo que es el Poder Ejecutivo o dentro del Poder Legislativo? Bueno, si la pones dentro del Poder Legislativo ocupa un lugar medio especial porque en realidad como son todos miembros que son electos por el pueblo, no es una senadora, pero se comporta como tal, por ejemplo, en algunos casos especiales como a la hora de desempatar, preside la Cámara y tiene aparte poder político real sobre las decisiones administrativas que se toman en ese cuerpo, ¿no? Todo lo que sea el trabajo de la burocracia, la hemos visto muy activa a la hora de, por ejemplo, de dictaminar algunas regulaciones que ordenan el funcionamiento de la Cámara propia, desde la parte administrativa, por ejemplo, bueno, cuánto cobran los empleados, cuánto no, si hay aumentos, si no, bueno, más allá de que tengan que tener el voto de los senadores, después la firma final también va, como en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, que sí es un diputado, en el caso del presidente de la Cámara de Senadores, no es un senador, sino que es la vicepresidenta de la Nación. Entonces uno la puede poner ahí, de hecho si uno se mete en la Cámara de Senadores de la Nación, aparece como presidenta Victoria Villarruel. Ahora, el tema se suscitó porque alguien observó que Victoria Villarruel estaba en el organigrama del Poder Ejecutivo abajo de Milei en algún momento y después dejó de estar. Bueno, ahí hay dudas, ¿no? Porque nadie hizo la captura de pantalla de ese momento, dicen que ya no estaba así, que siempre estuvo el presidente y después el jefe de ministros o la secretaria general de la presidencia, entonces ya Victoria Villarruel no estaba. Bueno, a raíz de esto, que puede ser una pavada, porque si no está o está, no importa tampoco tanto, empezaron algunas especulaciones, primero en las redes sociales, ¿no? De varios tuiteros a los cuales no les damos demasiada importancia al principio, pero después por el impacto que tuvieron, sí,
hay que darle un poco de importancia, ¿no? Que empezaron a decir, miren cómo la sacaron de lado a Villarruel, ya no está acá, la sacaron porque hay internas con Milei. Bueno, empezaron con toda esa historia en las redes sociales, particularmente en X, o lo que antes era Twitter. Y tras cartón, y con ese pretexto de la ola de tweets, se empezó a difundir esta noticia en medios de comunicación tradicional, ¿no? Particularmente, y esto es lo que nos llama la atención, en un medio que es particularmente oficialista, que es La Nación Más. La Nación Más es el canal de televisión del Diario de la Nación, que a diferencia del Diario de la Nación, que se tiene con una tendencia a la objetividad o no tan subjetivo se muestra, La Nación Más claramente es oficialista y tiene, aparte, en sus programas, algunos periodistas en particular que se denominan amigos de Milei y que hablan con Milei, que tienen fuentes muy cercanas al gobierno y que además de eso se los ha visto más de una vez operar y comunicar solamente buenas noticias y hacer de las malas unas anécdotas o bajarle la importancia o directamente ni siquiera emitirlas, y sí un encono interesante, importante para con todo lo que tenga olor a kirchnerismo. Bueno, esto es La Nación Más, así como podríamos decir lo mismo de CNN, no, C5N, o el canal de Navarro, o tantos otros medios que hacen lo mismo, pero desde el otro lado, es decir, defenestrar todo lo que tiene que ver con Macri y Milei. Bueno, La Nación Más juega más con Milei, también juega con Macri, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, juega con Milei mientras Milei le funciona a la Macri. Esto estoy simplificando todo porque también hay algunos periodistas que hay que rescatar de los dos medios que no hacen tanta propaganda política, sino que se dedican a hacer su laburo de periodista. O por lo menos tratan de hacerlo. Yo digo, nadie es objetivo porque somos personas, pero por lo menos tender a la subjetividad, a la objetividad, perdón, tendría que ser el deber de todo periodista, no luchar contra esa inclinación como natural a opinar, a bajar línea y a transmitir lo que uno siente más de lo que es información real. Bueno, esto es La Nación Más, y en La Nación Más, como decíamos, hay algunos periodistas que se destacan por esta actitud, ¿no? Uno es Jonathan Viale y el otro es Luis Majul. No hacemos acá en general periodismo de periodistas, pero cuando se vinculan con la política y con la realidad, y cuando estamos hablando de las dos principales figuras del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y la vice, parece que vale la pena traerlo a cuento el asunto. Se hicieron eco los dos periodistas, usando como pretexto esto que habían empezado a publicar los tuiteros y, aparte, usando como documentación la propia página web de la Presidencia de la Nación, donde se muestra la falta de la fotito de Victoria Villarruel, ¿no? Está el presidente y directamente los ministros, la secretaria general, etc. Pero no está Villarruel. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no está Villarruel? Y la gran respuesta que dan estos periodistas es porque una alta fuente de La Libertad Avanza, que por supuesto, y tienen todo el derecho de no decir quién es, para intercambiar esa buena información por el anonimato de esta persona, les ha dicho a estos dos periodistas que coinciden, no sé si habrán hablado con la misma, son distintas, pero en dos momentos de la programación de La Nación Más lo dijeron, que hay una gran pelea entre Milei y Villarruel, que Milei mandó a sacarla de lo que es la página web, y que de alguna manera esto es una suerte de despido sin despedir, ¿no? Es una suerte de sacarla del gobierno sin sacarla, ¿no? Entonces, miren, Jonathan Viale llega a decir en un momento, es puro formalismo lo de la presidencia, lo de la vicepresidenta, o algo así, una palabra así usa, como que está, bueno, está porque no queda otra que esté, pero en la práctica ya no está Villarruel en el gobierno, es una cosa más institucional que real, ¿no? Y dice también, bueno, no la puede sacar porque también están los votos, que ella trae también, o trajo también a la fórmula, entonces como que no queda bien y sería políticamente medio complicado, pero que si es por Milei ya lo hubiera sacado. Y mete en la bolsa a Villarruel, mete en la bolsa y de hecho pone un listado de todas las personas que fueron separadas del gobierno, a los que denomina
traidores, es decir, los que no comparten las ideas de Milei. Acá podemos meter en esta subbolsa de traidores a quizás el ministro de Agricultura y Ganadería, ¿no? Que tuvo opiniones distintas. Podemos poner también al asesor económico, empresario armenio textil, que salió a decir que tampoco compartía esto, salió a hablar sobre el precio del dólar, contradiciendo un poco la política económica de Milei. Se me acordaba, José, si hay algún otro más que también haya salido volando por sus opiniones, más allá de Garro, ¿no? Garro, me acordaba de ese. Sí. Garro, que es lo que había dicho. Claro, por las disculpas que tenía que pedir Messi o no, por lo que pasó con Enzo Fernández y bueno, lo fueron. Y lo fueron, aparte lo fueron con bastante estruendo, ¿no? Porque no solo lo fueron casi inmediatamente, sino que después salió una diputada muy cercana a Milei a utilizar una metáfora como que era un sobador de quenas o algo así, ¿no? Bueno, haciendo referencia claramente a lo que todos ustedes se están imaginando, ¿no? Bueno, pero hubo varios otros, estaban en este listado que mostraba Jonathan Viale, mientras hablaba de la presidenta. Entonces ya la estaban metiendo indirectamente en la bolsa o subbolsa de los traidores. En otra subagrupación, dentro de los que ya no están en el gobierno, están también los que hacen operetas en contra de Javier Milei o del gobierno nacional, ¿no? Entonces, uno no sabe si es traidor porque piensa distinto, traidora la señora Villarruel porque hace operetas, o traidora por qué razón, pero la cuestión es que claramente para el gobierno, según estos mismos periodistas, que insisto, no es cualquier periodista que sale a decir cualquier información, ¿no? Son periodistas que están muy cercanos al gobierno. Entonces uno se pregunta, bueno, ya no es una opereta, una movida de tuiteros, como hoy salió a bajar el precio Adorni en la conferencia habitual que hace todas las mañanas, o casi todas, dijo, cuando le preguntaron de ese tema, no, esto es una movida de tuiteros, yo no le voy a dar importancia a lo que dicen los tuiteros, fenómeno, yo tampoco. Le estoy dando importancia a lo que dicen los 2 o 3 periodistas y el canal que más cercano está al gobierno y que sirve de alguna manera como un vocero número 2 después de Adorni, bajando, bueno, fuerte línea, ¿no? Entonces no es cualquiera lo que lo dice, por eso creo que tiene una entidad importante y destacable. Entonces, bueno, prestar atención a esto porque es sumamente grave, ¿no? Estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, que nos guste o no, tiene un cargo importante. Recordemos experiencias donde hubo problemas entre los vicepresidentes y los presidentes, algo que está cayendo en un lugar común. Y no voy a caer en el lugar más común, que es el más cercano que tenemos, las diferencias que hubo entre Cristina y Alberto Fernández, que en este marco no tendrían nada que ver con lo que está pasando ahora. Cristina le hizo la vida imposible a Alberto Fernández, lo ninguneaba, primero lo eligió y después le hizo todo lo imposible para que no pudiera mover ni un dedo. Está bien que también le costaba mover un dedo a Alberto, ¿no? Pero convengamos que tampoco hizo demasiado porque Alberto pudiera gobernar bien, ¿no? Esas cartas que escribía innecesariamente para posicionarse, ¿dónde? Realmente no sé, marcando problemas del gobierno, una vicepresidenta siendo parte del partido, habiéndolo puesto ella claramente, en vez de hacer esas cartas públicas, ¿por qué no te sentás con Alberto, hablas y le decís, macho, mira, es por acá, qué sé yo, fíjate, si tenía el poder suficiente como para hacerlo? Bueno, uno no se explica, o por ahí alguna teoría más conspirativa, que en algún momento por ahí uno ni se anima a elaborar, termina siendo la que termina explicando todo eso, ¿no? En definitiva, Cristina quería que le fuera mal a Alberto y que ganara Milei, es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y no sé, la justicia y esas cosas, bueno, ahí viene el tema del hijo, en fin, otro tema para otro costal de harinas de temas para conversar. Pero otra relación conflictiva de presidente y vicepresidente, nos vamos un poquito más atrás, Chacho Álvarez, ¿no? Chacho Álvarez con Fernando de la Rúa. Yo me acuerdo, voy a contar una cosa que tiene que ver con la intimidad, pero la verdad que pinta bien lo que pasaba en ese momento, ¿no? En ese momento yo estaba, fue de noche cuando se conoció la salida de Chacho Álvarez de gobierno, ¿no? Serían, no sé, 8 o 9 de la noche. Y yo estaba cenando en la casa de un grupo de gente que eran, muchos de ellos eran del grupo Sushi, ¿no? ¿Se acuerdan del grupo Sushi? Bueno, no voy a decir quiénes, porque el grupo Sushi era bastante amplio, pero eran funcionarios importantes en ese momento.
Bueno, vos vieras la felicidad que tenían en ese momento cuando Chacho Álvarez, después de una fuerte campaña también en contra de él, que se dio adentro del seno del gobierno, se va del gobierno y lo deja de la Rúa solo. Como diciendo, bueno, por fin nos sacamos este lastre de encima y ahora sí vamos a poder gobernar nosotros. Esta era la idea que transmitía este sentir de estos chicos que estaban en esa cena. Y me preguntan a mí, porque era el único periodista, qué pensaba, ¿no? Y la verdad yo estaba bastante asombrado, choqueado, ¿no? Porque no todos los días se te renuncia un vicepresidente así en vivo y en directo, en la cara y en el momento que vos justo estás viviendo. Y que te pregunten ahí en el momento qué pensás. Y ellos, ahí. Aparte, claro, que es como que tienen un peso importante. Y entonces yo le dije, no, la verdad que me preocupa mucho. Y uno de ellos, que es bastante así como sobrador, me dice, ay, qué importante el comentario, no sé qué. No, y bueno, me quedé, ¿viste? Digo, bueno, seré que soy medio nabo y no la veo, como dicen ahora, no la ves. Y estos tipos que están en la función pública tienen por qué ponerse contentos. Bueno, el tiempo después se fue del árbol al diablo, el país al demonio y todo. ¿Por qué? Porque la base de sustentabilidad de esa alianza era justamente el concepto de alianza, ¿no? Era el Frente Amplio, era el del Chacho, el Frente Amplio. No, Frepaso. Frepaso, me fui a Uruguay. Y el radicalismo de la Rúa, que estaban gobernando juntos y claramente, bueno, respondían a eso, ¿no? La voluntad de la gente, que después de una interna parte del Frepaso, entre Chacho y Gordón, digamos, había mucha gente ahí atrás bancando toda esa unión, ¿no? Por más que hubiera después conflictos internos y de la Rúa fue por un lado que Chacho no quería ir y todo, hubo mucho conflicto también, es cierto, pero nada para alegrarse en todo caso. Yo no digo que hubiera sido mejor que hubiera seguido el Chacho y todo, pero ¿de qué te alegrás? O sea, nada bueno puede pasar en este caso si pasa algo con Victoria Villarruel. Entonces fomentarlo desde el mismo gobierno me parece, por lo menos para que nosotros como ciudadanos, que en realidad la vamos a terminar pagando cualquier problema que haya en el gobierno, miremos con atención, ¿no? Es un tema grave desde lo institucional y puede ser dañino también para el país. Ya este es un gobierno ya que cuenta con bastantes defectos de fuerza de origen, ¿no? Llega a la Cámara de Diputados muy debilitado, si no es por el acuerdo con el PRO, realmente no hubieran podido ni siquiera dar algunos debates dignos en la Cámara. No tiene plan propio, porque el plan es el plan, ya lo hemos dicho muchas veces, es el plan del PRO, en definitiva, eso se nota, o de Cambiemos, se nota por la presencia de varios funcionarios del PRO en el gabinete y también por que el plan y el programa económico es el de Sturzenegger, o sea, ¿no? y el plan que quería Milei era un plan de, no sé, 700 millones de leyes y salieron cientos, ¿por qué? Y bueno, porque el plan de Milei quedó en el camino en todo caso. Entonces lo que estamos atravesando es el plan económico del PRO. Sin el PRO no podría gobernar. Imagínense, ya viene de esa debilidad de origen, que a esa debilidad de origen que implica pocos votos, se le vaya parte de la líder que en todo caso captó esos votos, aunque no se vaya, ya te está demostrando una debilidad interna. Si se llegara a ir, como muchos están propugnando, parece, desde hasta importantes medios de comunicación que responden a Milei, bueno, flor de lío se le arma a este gobierno también, ¿no? A la hora de gobernar. Así que bueno, nada para festejar me parece, ni siquiera para ningunear. Es un tema bastante grave para prestarle atención. Y no es un tema, como dijo Adorni hoy, de tuiteros. Me parece que excede un poco lo que pasa en las redes sociales. La tenemos a Julieta. No sé cuánto tiempo querrá hablar Julieta. ¿Llegaremos o mejor la dejamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a establecer contacto telefónico con Julieta, que me dice que va a hablar poquito. Julieta, Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Pablo y equipo. ¿Cómo andan todos por allá? Espero que muy bien. Siguen las vacaciones de invierno y cuesta encontrar a veces qué ir a ver en el cine si ya vimos los tanques de la temporada. Y tengo una buena noticia, sobre todo para la gente que le gusta las películas de terror, porque hubo 12 estrenos esta semana que yo creo que son para tener en cuenta. Por un lado, El último conjuro. Una película que, ojo, no es de la saga de James Wan, esa que hablaba de los Warren, que eran como espiritistas, que eran muy buenas esas películas. De hecho, están preparando
una nueva entrega que se va a estrenar el año que viene en septiembre, sino que esta es una película japonesa de Hideo Nakata, y quizás te suena el nombre porque fue el responsable de las películas de Ring, ¿te acordás? Del Aro, que tuvieron bastantes versiones y un público bastante fiel. Este es un terror como más oscuro, más relacionado también con el melodrama, yo entiendo que tiene su público. Y después hubo otra película que se estrenó el jueves pasado, y es en esta en la que me quiero focalizar esta semana, que se llama De Noche con el Diablo. De Noche con el Diablo es una película que viene de Australia y está dirigida por Colin y Cameron Cairns. Está protagonizada por David Dastmalchian, que realmente la rompe dentro de esta película, con Laura Gordon y un gran elenco. ¿De qué se trata? Estamos en los años 70, fines de los años 70, durante la noche de Halloween de 1977. El set del programa, que se llamaba algo así como Búhos Nocturnos, invita a ciertos personajes para subir un poco el rating porque se le está viniendo abajo. Uno de estos personajes es una joven que cree estar poseída, viene con su psicóloga o asistente al programa para contar un poco sobre este fenómeno. Durante la transmisión del programa empiezan a aparecer eventos inexplicables. ¿Serán fuerzas naturales? ¿Es una estafa? ¿Hay cuestiones psicológicas en el medio? Bueno, no te cuento más nada si te sorprendes, pero la cuestión es que la película es muy buena y realmente da un muy buen resultado. Sobre todo son esas películas bien hechas, redonditas, muy original la propuesta, y esto hay que destacarlo, no es un lugar común del cine de terror, incluso con el juego de elementos clásicos, pero es muy original la propuesta de la película en sí. Es una película chiquita que quizás va a costar conseguir yo creo que se estrenó en bastantes salas, pero que quizás pasa desapercibida al lado de los grandes tanques, pero que tiene lo suyo. De hecho, son esas películas, yo creo que si, por ejemplo, se proyectaran dentro del Festival Internacional de Mar del Plata o en el Bafisi, correría el boca a boca y son esas películas que saldrían muy bien paradas. Y aparte de esto que te decía, que es original la propuesta, que está bien hecha, tiene realmente muchísimos méritos. Uno de ellos es la puesta en época. Uno tiene la sensación de estar viendo un programa de los 70, de fines de los 70 o principios de los 80. Las actuaciones, el vestuario, la forma de hablar, el maquillaje, la forma de hacer televisión y cómo estaba. Y también la visión del mundo. Un momento en los años 70, sobre todo en Estados Unidos, y de hecho hay en todo el mundo en realidad, hay una pequeña introducción al respecto, que tiene que ver con cierto ánimo de posguerra, en donde empiezan a surgir también terapias alternativas, hay un resurgimiento del psicoanálisis con otras características, el tema de la hipnosis, el tema de los movimientos pacifistas, el tema de encontrar explicaciones en otros lados, y ahí también el surgimiento de ciertos chamanes o espiritistas, gente que se puede comunicar con los muertos. Es interesante ver la película ahora también, ¿no? Que en redes sociales muchas veces aparece mucho de esto y ver cómo juegan. Pero bueno, acá va a estar puesto en función de esta historia que está realmente muy bien lograda. No te cuento más nada porque también tiene sus momentos de sorpresa, pero realmente te la recomiendo para estos días si querés ir al cine. Se llama De Noche con el Diablo. Y con esto, Pablo, cerramos y nos encontramos la próxima semana, si te parece, ¿sí? Un beso grande. Chau, chau. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
find peace there. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. All the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. I just want to say hello again. I just want to say hello again. When you are with Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Centro Vivir Sin Violencia. Asistencia a mujeres y personas LGBTI+. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 46 29 62 72. Estamos con vos. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. When you were here before, couldn't look you in the eye. You just
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for love. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, si puede ser. Black night, it's not right. I don't feel so right. Don't care. Sit tight. Maybe I'll find on the way down the line that I'm free. Free me. Black night is a long way from home. Bueno, seguimos en Tendencias aquí en Ecomedios AM 1220 y ya lo tenemos a quien habíamos anunciado hace un ratito, a Pedro Calvo, dirigente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Pedro? Hola, ¿qué tal? Buenas Bien. tardes, Pablo. Gracias por la invitación. No, por favor, ¿se escucha bien, Pedro? Sí, perfecto, bueno. Vamos a hablar un largo y tendido.
yo contaba un poco antes de que llegaras que íbamos a conversar con vos de temas que estuvieran fuera de la coyuntura. Tratamos en este programa de salir un poco de lo que pasa en el día a día por varias razones. Primero, porque no tenemos una gran producción como para seguir todos los temas, que son tantos, aparte que tendríamos que tener, no sé, un ejército de periodistas y productores, que no es el caso. Y además porque está bueno también salir un poquito y mirar un poco desde arriba cuál es el panorama que en el mundo más globalizado que nunca parece que también nos marca de alguna manera la agenda, ¿no? Y el otro día vos, la semana pasada, hiciste una charla, o diste una charla virtual, convocado a raíz por alguna institución, a raíz de una nota que has publicado que tenía que ver con la situación de Europa, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto tiene que ver lo que pasa en Europa quizás con lo que está pasando en la Argentina? Uno a veces lo ve en función de los kilómetros tan lejanos, pero tan cerca a la vez que nos marca un poco la tendencia. Empecemos por Europa. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, indudablemente Europa, estamos hablando de que marcó un poco el rumbo de lo que llamamos el Occidente, donde después de siglos de guerras, de enfrentamientos de distintas características, logró después de las dos guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial, digamos los 50 años de mayor desarrollo y plenitud de lo que se llamó el estado de bienestar y al mismo tiempo de ampliación a los derechos humanos. Sí. En un marco que parecía imposible de paz, de construcción, de solidaridad, de equidad entre los distintos países, bueno, y que hoy se encuentra en pleno corazón de Europa frente a la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, y hay una crisis profunda que se esté dando. Y en el marco de un contexto donde hay cuestionamientos fuertes, hay hartazgos, hay broncas potenciados en la pospandemia. Claro, esto creo que es una, podríamos decir, una suerte de bisagra también, que lo que hace no es cambiar de rumbo, sino consolidar algunas experiencias que tienen que ver con desde el individualismo como sociedades, hasta también el nacimiento de algunos extremismos que parecían una cosa hasta de color y puntuales de algunos países, pero que se vio que fueron creciendo, si bien no todas llegaron al poder, pero sí con importante representación en toda Europa. Sí, a veces es difícil poner un punto, marcar cuál es el punto de inflexión en la historia, porque los procesos sociales de transformaciones profundas llevan décadas, pero quizás un poco caprichosamente podemos decir que a partir de Margaret Thatcher y Ronald Reagan empieza un cambio en Europa y en el mundo, Ronald Reagan en Estados Unidos, lo que implica el imperio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese cambio que se produce en esa década, la década del 80, comienzos de la década del 90, que termina en la caída del muro de Berlín, que parece que se consolidan las democracias en el mundo, que la economía social de mercado, la economía capitalista es la que gana, pero tiene un gran problema, producto de crisis que se fueron dando en esos años, la crisis del 2008, por ejemplo, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y en Europa, son décadas que profundizan la brecha social. Sí, claro. A mayor desigualdad, mayor concentración de la riqueza. Y eso lo explica claramente en sus trabajos, por ejemplo, Piketty, claramente, donde en esos países centrales, ni hablar en nuestros países de Latinoamérica, se ha profundizado. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres y los sectores medios cada vez tienen mayores necesidades y mayores pobrezas. Todo eso fue germinando, fue incubando, por ahí lo que podemos decir, el huevo de la serpiente, y creando las razones de un quiebre fuerte entre la dirigencia política, las élites, y entre los sectores populares, ¿no? Las sociedades. Ese quiebre se profundizó fuertemente en estos últimos años, y por eso decía que hay un punto de inflexión, también marca la pandemia y el coronavirus. Ahora, uno puede pensar también que ese fracaso, en todo caso, de lo que fueron las políticas del capitalismo, para sintetizarlo, ¿no? Durante todos esos años, tendría que llevar automáticamente a un freno de esas políticas y un volantazo hacia otro rumbo, pero parece que lo que pasó fue una especie de decir, bueno, ante la crisis aceleramos. Sí, no está claro en qué dirección vamos, porque ahí lo que era la hegemonía de Estados Unidos, se cayó el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética, parece que hay un modelo triunfante, es decir, el mundo se divide en dos, se divide Berlín, se divide Alemania, se divide el mundo.
por un lado la mirada, si querés, de las democracias como nosotros la entendemos, las democracias liberales, occidentales, con una economía de mercado, agrupado también alrededor de su acuerdo militar y estratégico, la OTAN, viene el plan Marshall, se reactiva Europa, se construye desde una cosa extraordinaria y con base en Alemania y en Francia la Unión Europea, y por el otro lado lo que se dio la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una economía centralizada, planificada, con otra mirada de organizar el Estado, con partido único, con pocas libertades individuales o los derechos que nosotros consideramos y consagramos como las democracias liberales, y el Pacto de Varsovia que los aglutinaba. Entró en crisis el modelo y parecía Estados Unidos un capitalismo triunfante y reinante. Pero bueno, en definitiva hoy estamos en un mundo más multipolar, avanza China, las autocracias, y al mismo tiempo las democracias occidentales no dan las respuestas que las sociedades demandan. Claro, sí, y el sistema no es tan claro por lo menos que existan esos dos sistemas, el capitalismo. Por eso surge el hartazgo, claro, surge la bronca, por la falta de resultados. Surge lo que yo llamo la derecha de las derechas, el surgimiento fuertemente de los populismos de derecha, Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, el caso de Erdogan, Orbán, el caso de Bolsonaro en Brasil, es decir, populismo de derecha que también cabalgan sobre la bronca, el hartazgo social, nuevas formas de construcción política y social que se están dando en el fondo, con los avances tecnológicos, con los avances o los cambios, las transformaciones sociales que se han dado, cuestionamiento a la ampliación de los derechos humanos que surgen, y al mismo tiempo, bueno, lo que yo decía, China, y que esto también estuvo en discusión cuando se dio el coronavirus, ¿no? ¿Cuál era el que daba respuesta más rápido, si el modelo chino o el modelo de las democracias occidentales? Y al mismo tiempo veíamos que había un cuestionamiento muy fuerte dentro de las democracias occidentales, quienes negaban el encierro, el confinamiento. Ni hablar de los que rechazaban las vacunas, ¿no? Pero había un cuestionamiento fuerte a la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de Estados Unidos, ¿no? Trump era presidente, casi linchan a una gobernadora y en las escalinatas de un estado estaban armados y rechazando el confinamiento y la paz. Es decir, y los vimos en nuestros países con marchas que se hacían rompiendo los protocolos. En Alemania surgieron en la puerta de Brandenburgo grupos neonazis con los carteles de Angela Merkel vestida de presidiaria en ese entonces, en algunos países nórdicos también. Me acuerdo en España las marchas se hacían en el barrio de Salamanca, que es el barrio de mayor poder adquisitivo de Madrid. Porque además, por ejemplo, los jóvenes que se sentían fuertes por ahí físicamente, pero bueno, no podían ver por ahí a sus novias, a sus parejas, no podían ir a tomar una cerveza con los amigos, ni hablar los que tenían dificultades para seguir trabajando, para llegar a fin de mes, para llenar la heladera. Bueno, todo esto fue germinando un grado de rechazo fuertemente a los oficialismos, y bueno, vinieron las respuestas. Que se expresan políticamente. Sí, claramente. Y por otro lado también, desde el otro lado se veía que quizás algunas políticas al revés, ¿no? Más definidas como duras por este sector que vos estás describiendo en cuanto al confinamiento, como por ejemplo en países como China mismo, estaban dando algunos resultados en materia de escasa cantidad de muertes. Entonces, bueno, este debate estaba muy presente desde los dos lados, ¿no? El mundo capitalista que veía como ejemplo también, mirá, estos coartarán las libertades, qué sé yo, pero fíjate los pocos muertos que... Claro, estaba en debate eso, nunca se sabe bien la capacidad de respuesta de China, lo que está claro que las autocracias tienen una inmediatez en la respuesta que por ahí no la tienen las democracias. La democracia necesita un debate, claramente, de posiciones, hay otra forma de procesar las diferencias. Enhorabuena, me parece que esto es importante porque permite el pluralismo, cosa que no permite las autocracias. Entonces, bueno, eso estaba en cuestionamiento, dos modelos, y además, bueno, está claro que el modelo económico chino era un modelo exitoso, y un modelo que hoy está disputando la hegemonía mundial. Claramente. Entonces, frente a eso, hoy Trump, por ejemplo, plantea claramente que él va a desactivar el conflicto entre Rusia y Ucrania y que la competencia comercial es con China. Claro. Incluso
en estos días acusaba, porque frente a la posibilidad de Taiwán y que va a ser China y el conflicto geopolítico, él decía que Taiwán, que es el mayor productor de los chips en el mundo, le está siendo muy costoso para Estados Unidos y no le permite desarrollarse. Bueno, una discusión, una mirada. Es un tema súper interesante porque vamos a terminar seguramente con esta charla llegando a la Argentina, llegando quizás de a poco, pero hay que analizar bien qué es lo que está pasando en el mundo para llegar desde un buen lugar, ¿no? Desde el conocimiento. Esta batalla que se da en varios campos, ¿no? En el campo económico está claro, porque vemos esto, ¿no? Esta competencia de mercados, pero también se da desde un punto de vista ideológico y a quienes representan estos dos sectores, por denominarlos de alguna manera, porque si vos vas a lo que es cantidad de habitantes que pertenecen a uno y otro lado, China solo, bueno, ya creo que te gana, y no sumes otros países que estarían dentro de esa lógica. En el futuro, India es la potencia que está emergiendo, ¿no? Exactamente, bueno, India con la cantidad que va a superar de población, en cantidad de habitantes a China. Sí, pero me parece, Pablo, que tenemos que rescatar, y yo en el artículo que había hecho en la charla que hice en la Universidad del Museo Social invitado y en el Observatorio de Calidad Republicana, a partir de las elecciones en Gran Bretaña y Francia, que fueron un poco la sorpresa. Digo, el caso de Gran Bretaña, por ahí la sorpresa no es que ganaron los laboristas, sino que gobernaran tantos años los conservadores con malos gobiernos. Pero me parece que en los dos, que fueron sorpresa, sobre todo en Francia la segunda vuelta, debemos rescatar algunos hechos. Primero, la revalorización de la política, ¿no? Que se dio tanto en Gran Bretaña como en Francia, y nos obliga a nosotros en Argentina a repensar la política. Frente a un Milei que agrede la política para darle la cata, la diferencia, ahí se buscó una salida, una alternativa política, la construcción de una alternativa. El marco de unidad que se dio. Es decir, pues si hablamos de repensar la política con partidos políticos sólidos en Gran Bretaña, el laborista tiene más de 100 años de antigüedad, ¿no? Pero en el marco de unidad que se buscó dentro del mismo laborismo, después de la crisis de liderazgo de John Corbyn, que tenía unas posiciones más, si se quiere, de izquierda, y hubo un tejido muy fuerte de buscar aglutinar en un marco de unidad a todos los sectores del laborismo. Y en el caso de Francia, ahí se ve más claramente, ¿no? Donde, resurge el Partido Socialista, pero se da una unidad en pocas horas, en 48 horas, entre las distintas fuerzas que integran la alianza que termina triunfando al frente. Ahora, la tercera eje que me parece importante para rescatar, que había un mensaje de futuro, un mensaje esperanzador. Porque sobre eso se hablaba mucho que los sectores juveniles, es cierto, se están expresando en los distintos, y que lo vemos acá en Argentina, en quienes expresan una mirada de la derecha de las derechas o del populismo de derecha, pero está claro que los sectores juveniles apoyaron tanto al Partido Laborista como en Francia a la izquierda, a la propuesta de centro izquierda. Entonces me parece que este es otro dato importante para tener en cuenta en Argentina, y la defensa del Estado y de las políticas públicas, la defensa de las políticas vinculadas con la educación pública, la salud pública, la defensa del cambio climático, que el gobierno de Milei desconoce y cuestiona fuertemente la Agenda 2030, y aquellas políticas vinculadas con los derechos de la minoría y las políticas de género. Ahora, también es preocupante, digo, esto lo podemos trasladar rápidamente a la Argentina, pero sigamos con el foco en Europa, ver cómo el voto es pendular, ¿no? La intención de voto es pendular, porque esa misma gente que terminó hoy sacando al conservadurismo de Inglaterra es la que te pedía a gritos el Brexit, y que si bien sacaron también rápidamente al primer ministro, y hubo también ahí otra primer ministro que lo reemplazó y duró poquito tiempo y todo, pero siguieron con la misma tendencia casi sin ningún problema, hasta que colapsó. Digo, es necesario llegar a la otra punta del péndulo para por eso decía que es interesante ver una onda que larga que viene desde las políticas neoliberales y neoconservadoras. Es decir, que el aumentar las desigualdades sociales, dicen que por primera vez en Europa una generación va a vivir peor que la anterior generación.
O sea, hoy los hijos están viviendo peor que sus padres. Hace pocos días un reportaje en un diario importante acá de nuestro, a Schulz, que fue presidente del Parlamento Europeo, y planteaba, bueno, que en definitiva lo que quiere cada trabajador es vivir bien, ver que sus hijos tengan un futuro, que, que tengan la posibilidad de trabajo, de un crecimiento individual. Básico, y ¿no? bueno, y que las políticas en estas décadas no la han dado, porque se han profundizado las desigualdades sociales. Si eso sucede en Europa, en Estados Unidos fuertemente. Es decir, lo que yo, si me permitís, lo que suelo decir que acá en Argentina, y en el caso de Milei, es como los viejos cartones de lotería, que con Milei llenamos todos los casilleros. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que Trump defiende al cinturón industrial de Estados Unidos, y tiene el voto blanco de los viejos trabajadores y plantea su competencia con las políticas de China, con un proteccionismo. Tiene una marco industrial. proteccionista, claramente. Pasa lo mismo con Le Pen en Francia, que además hereda los votos del viejo Partido Comunista de los cinturones que rodean a París, y así sucesivamente. Nadie puede dudar que Trump, desde una mirada que podemos disentir, él quiere Estados Unidos número uno. Es un nacionalista total. Sí. Es claro, nacionalista, el imperio, la mirada del imperio. Ahora, ni Milei defiende las políticas industrialistas. Para él es una aberración hablar de justicia social, y además el concepto de patria y de nación no lo entiende. No está en su categoría social, en sus análisis. Ni las políticas de un Estado fuerte, que defiende Le Pen, que defiende su socio Abascal. Sí. No, pero no, no. supuesto, Por eso sí, yo digo es que una con Milei incoherencia llenamos todos los números de la lotería rápidamente. Sí, o al revés, no llegás ni uno. Porque los peores, decimos bingo. Bingo, sacamos bingo. Sacamos bingo. Es como siempre los matices, las particularidades de nuestro país, y bueno, y nos llamamos la atención. Sí, no llama la atención eso, ¿no? La admiración que ha manifestado más de una vez el presidente por casos en los cuales después, a la hora de llevar adelante políticas en el patio propio, realmente no aplica, o por lo menos a nivel ideológico, no se corresponden con eso que tanto dice admirar. Pedro, nos tenemos que ir a una pequeña tanda. Yo te invito a que te quedes un rato más, así ya nos instalamos por ahí en la Argentina. Si nos queda igual algún pancito para mojar en Europa, seguimos, pero me gustaría traer todo esto que viniste comentando un rato a la Argentina. Nosotros en un rato seguimos con más tendencias. Vamos después de la tanda a meternos con Marcelo Watrakiewicz, que tiene las versiones en tendencias, algún temita que haya elegido para el día de hoy. Nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos. Son las 4:30 ya. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí.
Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Pues hola amigas y amigos, una vez más como todas las semanas, DJ Professor los invita a disfrutar de esta breve columna que hemos llamado Versiones en Tendencias. Y por supuesto que hoy, antes de ir al rodeo y mientras se enfría nuestro pastel de maíz, vamos a disfrutar de una gran canción compuesta por Gigi Cale en el año 1972. Esta canción apareció por primera vez en su álbum debut llamado Naturally y ha sido versionado por grandísimos intérpretes del rock como Eric Clapton o el mismísimo Les Claypool, gran bajista. Pero hoy, amigas y amigos, vamos a hablar de una banda que sin dudas ha trascendido las fronteras del rock sureño, poniendo un poco de distorsión y un poco de velocidad a sus melodías, logrando que el famoso rock sureño, Southern Rock, trascienda las fronteras del mismísimo río Missouri. Y no estamos hablando de otra banda que no sea de la famosa Lynyrd Skynyrd, que ustedes recordarán por éxitos como Tuesday's Gone o Sweet Home Alabama, pues cuándo no. Los Lynyrd Skynyrd son originarios de Jacksonville, Florida, y cuenta la leyenda que se formaron en 1964. Lamentablemente, en 1977, muchos de sus integrantes originales fallecieron en un accidente aéreo, dejándonos más de 6 discos y un montón de éxitos que todavía se escuchan en las películas de la actualidad. Además, los Lynyrd Skynyrd son considerados junto a los Allman Brothers las bandas más significativas del rock sureño. Son quienes definieron su sonido desde la década del 70 hasta la actualidad. La revista Rolling Stone los situó entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y tanto sus temas como Sweet Home Alabama y Free Bird, que pueden escuchar en la famosísima película de Forrest Gump, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll como dos de los temas que sin dudas dieron origen y formación al rock and roll de la actualidad. Y por último, no quiero dejar de mencionarles que Lynyrd Skynyrd, a pesar de ser una banda de rock sureño, es una de las agrupaciones más citadas como referencia dentro del heavy metal y el rock pesado. Entre las bandas que los citan como sus influencias podemos citar a bandas como Pantera, Rob Zombie, Megadeth, Poison,
Lamb of God, Guns N' Roses, Kid Rock, Corrosion of Conformity, King of Leon, Black Label Society, Deftones y muchas bandas más de heavy metal. Y de esta manera, amigas y amigos, y porque estoy un poco harto de hablar como si fuera el locutor de los Dukes de Hazzard, no quiero dilatar más esta pequeña columna y quiero invitarlos a escuchar esta enorme versión de Gigi Cale, pero interpretada por los grandes Lynyrd Skynyrd. Este tema denominado Call Me The Breeze. Un abrazo grande para todas y para todos. Se me cuidan. Que tengan una muy buena semana. Y como decimos siempre en esta columna, ¡que viva la música!
Bueno, seguimos en Tendencias. Han pasado 40 minutos desde las... No, ¿qué 40? Sí, 40 minutos. Ya no, cada vez veo menos. Qué cosa, ¿no? Vos ves bien, Pedro. ¿No tenés anteojos, nada? ¿O tenés? No uso. Ahora por ahí me cuesta un poco de lejos. Me acuerdo que estás acá porque me acuerdo de cuando en el bloque anterior, si no sos una especie de nube. Esa cosa misterio, ¿no? Porque yo iba al cine y si me olvidaba los anteojos, olvídate. No veías nada. Muy limitado el inglés o el francés, más o menos entendía, pero... y de golpe, bueno, recuperé la vista. ¿Por qué este interés tuyo en la política internacional? Bueno, parece que hay que hacer una lectura de hacia dónde va el mundo y vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, globalizado, y Argentina no vive en una isla. Entonces es una obligación, me parece... ¿Qué lectura pensás que hace el presidente Milei del mundo? Me parece que el presidente Milei lee aquellos datos que son favorables, es como el hincha de Independiente. Vos sos de Independiente, ¿no? Soy de Ferro. De Ferro. Sí. O por dar un ejemplo, gana 2 partidos, sí, y festeja y parece que volvió Bocini y la Copa del Mundo, pero en realidad no tiene jugadores, no tiene equipo, tiene deudas económicas y demás. Sí. Entonces Milei solo ve los datos buenos. Festejaba por adelantado el triunfo en Francia, cuando fueron las elecciones del Parlamento Europeo, ya está esperando el triunfo de Trump, que además puede ser una necesidad porque apuesta, como Macri recibió en su momento, $40.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que se fugaron, lo fugó Caputo, en propias palabras de Milei, que está ahí en las redes dando vuelta cuando Milei dice que era un ladrón corrupto que había fugado $40.000 millones. Entonces está esperando, bueno, que Trump gane y que lo ayude, porque está claro que está raspando el fondo de la olla a ver dónde consigue los dólares. La dolarización que prometió y que tenía no sé cuántos miles de millones para venir a la Argentina, nada, cero. Y estas señales, por ejemplo, hasta del propio capitalismo y primer mundo, bueno, lo hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Que son ajenas a lo que Milei hace en su país, ¿no? Esto es el proteccionismo estadounidense o la tendencia que vos comentabas también de países como Inglaterra y Francia, que frente a un avance del capitalismo o neoliberalismo que se da contra la pared, termina por opciones más de color o de tinte socialista. Todas estas señales que manda el mundo, tanto desde la derecha propia hasta la izquierda, que no irían en la misma línea que Milei. ¿Cómo te crees que las toma? Me parece que hay datos que hablábamos de la pandemia, por ejemplo, hay datos que el mundo empezó a discutir de otra forma. Ni hablar ahora un eventual triunfo de Trump, ni que cuestiona fuertemente a Europa, dice basta de poner plata para defender militarmente a Europa, que paguen ellos. Pero digo, por ejemplo, la pandemia. Se volvió a hablar de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, mucho más a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Toda Rusia dependía de el gas que le daba que le daba Rusia. Soberanía alimentaria, que es algo muy importante para los franceses. Piensen que en la Primera Guerra Mundial fallecieron más franceses por el hambre que por la guerra, por el enfrentamiento militar. Para ellos el tema, por eso es tan dificultoso el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, porque Francia hay sectores que tiene protegidos y tiene que ver con el concepto de soberanía alimentaria. Me parece que hay un resurgimiento de los países, de los nacionalismos, que también va en contradicción con la mirada de Milei. Él quiere destruir, terminar con el Estado, descree de las relaciones entre los países, ¿no? Vemos que vive viajando y que en definitiva va a buscar premios y homenajes personales, pero no tiene vínculos con los países. Se reúne el Mercosur, Milei no va. Ni hablar que tuvo conflicto con el gobierno de Chile, con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Brasil, con el gobierno de México. Ni hablar que tuvo conflicto con uno de nuestros 2 principales socios comerciales, que es China, con España. Es muy particular. Cuando vos hablabas de las experiencias de los partidos tradicionales europeos, los partidos políticos tradicionales europeos, y decías cómo la única forma de organizarse o de recuperar aquel poder o lugar que tenían era justamente armando políticas de alianzas y entendiendo cómo diálogo y consenso entre esos partidos
podían lograr que volvieran a resurgir, ya no como esas viejas manifestaciones unipersonales, casi unipartidarias, sino justamente en el armado de frentes. ¿Cómo lo ves en la Argentina? ¿Posible? ¿Muy en embrionario? Yo marcaba el tema de la unidad como algo fundamental para rescatar de esas elecciones y repensar la política, revalorizar y repensar la política. Sí. Es decir, acá hay una disputa a nivel mundial, como decía, hace poco decía Friedman, un analista internacional, Thomas Friedman, que fue 3 veces ganador del premio Pulitzer, que es un momento electoral muy complicado a nivel mundial, y él habla que va a haber una volatilidad en el tema geopolítico, en el tema de alimentos, en el tema tecnológico, y que no hay soluciones que pueda hallar un solo país. Frente a este escenario tan complejo, tan difícil, yo marcaba el tema de repensar la política, revalorizar la política que se hizo en las elecciones en Gran Bretaña y Francia, pensado como un destino. Es decir, la política es la disputa por el sentido de la sociedad, la orientación que se le quiere dar a la sociedad. Y me parece que pensar en un proyecto común, los argentinos, nos obliga a repensar la política y a buscar marcos de unidad. Marcos de unidad entre las distintas fuerzas políticas y sociales, y evitar la fragmentación, la división, aquello que busca las polarizaciones, porque las polarizaciones buscan el enfrentamiento, e impiden construir, yo hablo de los máximos comunes denominadores, sino mínimos comunes denominadores que son necesarios para que un país encuentre su rumbo. Ahora, ¿vos pensás que se llegó a esos resultados fruto realmente de un trabajo de esta naturaleza, o frente, más que a una convicción, a una necesidad de terminar con lo que representaron o en los hechos terminaron siendo esos extremismos, en este caso de derecha? Me parece que hay un dato objetivo, es decir, los 40 años de democracia, había una vieja consigna que solía usar Raúl Alfonsín en sus actos: con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. Bueno, estamos logrando la mayor etapa institucional de nuestro país. Son 50 años más que tuvimos de interrupciones institucionales, ¿no? Desde el golpe del 30, del 6 de septiembre, hasta 1983. Entonces, que no es poca cosa. No, eso está sólido. Se dejó de lado la violencia política, tuvimos situaciones difíciles, el levantamiento cara pintada, y hubo un marco de unidad, porque en el balcón estaba Alfonsín rodeado por la principal dirigencia del PJ, Cafiero y compañía. Logramos la primera reforma constitucional del 94 en un marco de unidad, fuertemente cuestionado el Pacto de Olivos. Yo personalmente, como radical en su momento, cuestionaba a Alfonsín, por eso hoy como profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional la defiendo y veo las cuestiones positivas que hubo. Sí, comparándola mi error de aquel entonces. No sé si error en aquel entonces. Pero fue la única reforma constitucional que no se hizo en un marco de violencia o de fuertes enfrentamientos sociales. Y después la crisis del 2001 se pudo solucionar en un marco de unidad a partir del gobierno de Duhalde, que explotó la convertibilidad, explotó las políticas de los 90, que ahora parece que quieren volver y que Milei reivindica. Y bueno, Duhalde como presidente y codo a codo con Alfonsín, que era el jefe de la oposición, pudieron poner el barco en un rumbo. Por eso me parece importante el tema de la unidad y de buscar los máximos comunes denominadores. Sobre todo antes, ¿no? Por eso te preguntaba, y la pregunta iba referida a lo que pasa en Europa. Digo, se llegó a esta instancia de una aparente maduración de los partidos políticos que hace que se unan, que dialoguen y consensúen, o digo, por esto, por un diálogo previo, o porque como chocaron la calecita, como pasó antes de Duhalde, terminan todas las fuerzas políticas diciendo, bueno, muchachos, sentémonos porque si no se nos hunde todo o se termina de hundir. Me parece que es un momento de fuertes transformaciones y si acá no se dan hay soluciones que tienen que ser globales. Hoy se estaban planteando en las Naciones Unidas un tema vinculado, por ejemplo, con la evasión impositiva, es decir, acá se está hablando de billones de dólares que las grandes empresas, las grandes corporaciones y las grandes fortunas evaden. Este es un dato objetivo, es decir, tiene que haber una respuesta global. Entonces, como decía recién lo de Friedman, hay soluciones que tienen que ser globales.
como en su momento se buscó soluciones globales al tema de la pandemia, la vacuna, se buscó soluciones globales después con las características de la particularidad de cada estado. De la desigualdad por ejemplo, social. Claro, es decir, acá si no se avanza fuertemente para romper las desigualdades sociales, esa brecha que se profundiza. El tema de los chalecos amarillos en Francia fue ayer nomás y está a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces, si acá no se detiene esta profundización que se está dando de la brecha social, donde los sectores medios están fuertemente golpeados, donde los sectores la pobreza ni hablar. Es decir, hoy Europa tiene dos conflictos muy fuertes. El tema de la inmigración y el conflicto de Medio Oriente, que se está trasladando incluso en Estados Unidos en el debate sobre el conflicto en Medio Oriente. Es decir, son dos temas violentos que está requiriendo madurez y responsabilidad de las dirigencias. Entonces acá vivimos durante décadas una especie de una relación de concubinato entre los grupos económicos, los grupos políticos y también los grupos mediáticos. Es decir, un trípode muy fuerte que articuló un modelo de sociedad que se agotó. Como yo decía al principio, Europa mostró en esos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial el mayor nivel de desarrollo, de bienestar, con las políticas del Estado de bienestar, de ampliación de derechos humanos. Bueno, en las últimas décadas eso entró en crisis. Y esto es lo que hay que encontrar una respuesta. Sí, parece igual que vamos como a un ritmo un poco desfasado, ¿no?, de lo que está pasando, por lo menos a nivel de toma de conciencia. Hemos tomado 2 o 3 casos de Europa, de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Porque recordemos que en realidad ese cambio de rumbo tan drástico se dio hace unos poquitos meses en la Argentina. Estamos en julio, parece que pasó una eternidad, pero en realidad fueron 7 meses. Bueno, mi ley es emergente del hartazgo social, de la crisis, de la falta de respuesta que yo decía en estos 40 años. Ahora, si me permitís, me gustaría recordar una frase de Pinochet, muy particular, y que me parece que un poco... Obviamente no quiero comparar a Milei con Pinochet. Milei es electo en elecciones, un gobierno democrático, más allá de que tenga alguna característica de cierta violencia en el discurso, de decrecimiento de las instituciones democráticas. Pero Pinochet decía, estábamos al borde del precipicio y dimos un paso adelante. Que no nos pase eso con Milei. Pedro, te agradezco mucho que hayas venido por el programa. Bueno, quedan un montón de temas pendientes porque yo creo que eso es lo más interesante justamente, lo pendiente que hay en todo esto, en todo este armado que decías, un armado que se ve hoy por hoy desarticulado, cuando uno tiene que analizar los partidos políticos, y ahora te hago una última que no sé si te va a molestar o no, pero uno analiza todos los partidos políticos y te das cuenta que no saben para dónde ir. Y te pregunto en ese marco, ¿para dónde va el radicalismo? Me parece que el radicalismo, como votó la gente, tiene que tener claramente una oposición, con proposiciones, con propuestas. Una oposición con propuestas. Nosotros nos oponemos a Milei, fuertemente. No es lo que pasa en la dirigencia, en los bloques parlamentarios, esto es una realidad. Vuelvo a lo que decía hace un rato, también en el radicalismo, como en el peronismo y en otras fuerzas sociales, hay una disputa. Y una disputa clara de cuál es el rumbo. Yo creo que el radicalismo tiene que ser opositor y buscar construir ya una alternativa dialogando. Me parece que es una etapa que hay que reflexionar, hay que estudiar los problemas, hay que leer sobre los problemas que tenemos los argentinos y dialogar y escuchar a todos los sectores para construir una alternativa a lo que representa Milei y la derecha de las derechas. ¿Hoy está pasando eso? Hay que caminar en esa dirección. ¿Hoy está pasando eso? Y algunos lo tienen más en claro, otros no. Será el debate del radicalismo y veremos cómo se posiciona para el año que viene. Gracias, Pedro. Gracias a vos, Pablo. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Pedro Calvo. Vamos a un poquito de música, Javi, y cerramos el programa. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí.
Bueno, nos vamos. Esto fue todo por hoy. Se me fue el programa. Gracias a todos, Javier Martínez, José Venturini, por todas las manos, a todo Ecomedios. Nos quedamos con Miguel Aldet. Bueno, ahora sí, chao. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen? Nada, resulta que llamé el otro día por teléfono a un amigo, le digo, hola, ¿está armando? Y me dice, no, estoy recién por las instrucciones. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.